le damos un breve descanso a Natán de 3 domingos, en los cuales los otros 2 pastores de la iglesia también van a participar. Un capítulo, el primer capítulo hoy, el segundo capítulo el próximo domingo, y si Dios lo permite, el tercer capítulo el próximo domingo. Así es que el siguiente domingo. Efectivamente, este chiquitito libro de Tito es un chiquitito libro, habla de Tito el griego, pero sí, ya lo hemos visto los miércoles, y damos gracias a Dios por la forma en que se estableció con detalle todo este libro de Tito. Muchos hermanos nos han hablado ya de él durante algunos miércoles, pero ahora lo retomamos un domingo, el día domingo, debido a que deseamos en el Señor que nos vayamos constantemente a la palabra de Dios para analizar el desarrollo, el desempeño de esta congregación o iglesia local, de tal manera que estemos constantemente ante un escrutinio público o bien cartas abiertas a todos, la forma en que se mueve nuestra congregación, la forma en que se mueve esta iglesia, y que no nos desviemos en nada, absolutamente de nada, de acuerdo a como la palabra dice. Y esto es porque constantemente vemos cómo los pastores o la iglesia, en el afán de tener mucha gente, en el afán de tener muchos recursos, se van con la moda de ciertas temporadas o modas en las iglesias, para que pueda la gente fácilmente, por su sentimiento, por las emociones, ser partícipes de una iglesia. Y la idea es que la palabra del Señor nos enseña a que dependemos de Él, y todo es para su honra y gloria, apegados a la palabra de Dios, con una sana doctrina que nos permita ver una iglesia fuerte, todos trabajando, y donde nos ubicamos según lo que el apóstol Pablo en esta carta a Tito, uno de sus hijos espirituales, se piensa que estuvo muy cerca de él, tanto como Timoteo. Timoteo y Tito son de sus 2 hijos, a los cuales él les escribe cartas. No hijos, porque recuerden que él fue soltero, y no vaya a ver estas que es fabuloso en el ambiente escuchar estos chismes de y es hijo de Pedro Carlos José, y que María José Guadalupe es la mamá, y los tíos. No, aquí no hay nada de eso. Pablo es soltero, pero tuvo muchos hijos espirituales, dentro de los cuales Tito y Timoteo estuvieron muy cerca de él, y qué bendición para Timoteo y Tito estar cerca de Pablo, estar siendo enseñados por él. Pero Pablo escribió 13 cartas, y de esas 13 cartas, pues 6 de ellas están para resolver problemas que había en las iglesias durante su tiempo misionero. Gálatas en Antioquía en el año 49, Primera de Tesalonicenses la escribió en Corinto por el año 50, Segunda de Tesalonicenses a los de Tesalónica en Corinto la escribió por el año 51, a los de Corinto la primera carta escrita en Éfeso en el año 56 después de Cristo, y Segunda Corintios a Macedonia en el año 56. A los romanos en Roma, a los cristianos en Roma, fue escrita en Corinto en el año 57. Pero escribe otras 4 cartas que les llaman las cartas escritas en la cárcel. En su primera etapa de encarcelamiento, escribió primero Efesios, y luego Colosenses, luego Filemón, y luego Filipenses. Esto en los años 60 al 63 después de Cristo. Y todo esto lo digo como un panorama de cuando se ubica esta carta a Tito. Y luego estas 3 cartas pastorales escritas en el año 63 al 64, al final de su primer encarcelamiento, escribe Primera de Timoteo, luego Tito,
y luego segunda de Timoteo en Roma. Y no sabemos exactamente que después de su primer encarcelamiento, de estar en una casa, Pablo pudiendo platicar y llevarse y tratar a todas sus visitas, después esta segunda etapa de encarcelamiento en la que ya bajo el emperador Nerón pues se habla, está su muerte ahí en Roma. Pero Tito, las cartas a Timoteo eran, se sugería que las leyeran todos, que se repartieran, que pudieran copiarlas y compartirlas en muchos lugares. Pero la de Tito, no se hace este énfasis, no porque sea confidencial, pero sí va muy dirigida a Tito en su persona. Es griego Tito y por lo tanto siempre, por eso vemos en Gálatas cómo Pablo defendió a Tito de todas estas personas que buscan vivir bajo la ley. Pero vemos gran paralelismo en todas las enseñanzas que Pablo le da a Tito con las de Timoteo, porque las dos se van con el mismo propósito de atender las necesidades de la iglesia. Por eso se llaman cartas pastorales. Y aquí en nuestra iglesia, hermanos, en verdad, habemos, sí, pastores, diáconos y muchos hermanos que también están formando parte de ser columnas de esta iglesia, porque necesitamos muchas columnas, no nada más puede haber una, y aquí es donde precisamente queremos que constantemente analicemos nuestra iglesia que esté apegada a lo que la palabra del Señor dice. Una iglesia neotestamentaria en la cual, ¿por qué no hay un solo pastor todopoderoso? ¿Por qué no hay cardenales y obispos y toda esta situación de jerarquías eclesiásticas? Vemos aquí en la palabra de Dios la sencillez con que debe de llevarse la iglesia en un plural, con esta pluralidad y totalmente inclusión de todos los dones de los hermanos que el Señor llama y que hacen un voto, un compromiso delante del Señor de servir a través de la iglesia y descubrir los dones para que la congregación trabaje mejor. Así es que esta iglesia, sí cristiana, sí evangélica, en Coajimalpa, buscamos que todos ahora en este estudio de Tito los domingos puedan preguntar por qué funciona así, quiénes son, para qué, por qué, qué hacemos, y que veamos que nos basamos en la palabra de Dios. Así es que vamos a ver en el capítulo 1 de Tito, en chiquitito, vemos aquí en 3 capítulos esta carta del apóstol Pablo a Tito, uno de sus hijos espirituales, que junto con Timoteo tiene mucha semejanza la enseñanza de lo que ellos tendrían que ver. ¿Saben qué? Tito de alguna manera es una especie de troubleshooter que de ir a arreglar problemas fuertes, difíciles, afrontar todo el relajo que existe allí en Creta. Pero vamos a ver cómo el Señor utiliza. Timoteo era más frágil, seguido enfermo, pero aquí Tito tiene un perfil de ir a afrontar situaciones bien adversas y difíciles y solito en una isla llamada Creta. Pero vamos a ver, dice Pablo, capítulo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad de nuevamente, así como hemos estado estudiando en forma completa libros en los cuales vemos tu palabra que es sencilla, vigente para tu pueblo, para los redimidos. Gracias, Señor, por la palabra, por la Biblia, que es la que nos da la autoridad y nos permite entender que realmente estamos haciendo tu voluntad y no la nuestra, no de un grupo, no de aquí los buenos y allá los malos, sino simple y sencillamente estamos viendo aquello que provoca que estemos cada domingo reunidos aquí, dispuestos a escuchar tu voz, a conocerte más. Y si realmente, como hijos tuyos, ya conocemos esta carta a Tito, pues recordarla, vivirla, animar a otros a que se unan a este sentir de cómo debe de caminar la iglesia local, tu cuerpo, que forma parte de una iglesia en la que los redimidos por Cristo Jesús, en cualquier lugar donde se reúnen, pero que tienen a Cristo Jesús, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, guiando sus vidas a través de esa salvación preciosa que solo Jesucristo da y que solo Jesucristo perdona los pecados, podamos aprender, alimentarnos, nutrirnos de tu palabra, de tal manera que nos sintamos seguros de estar haciendo tu voluntad y no costumbre o tradiciones de hombres. Pedimos tu bendición para este nuevamente recordatorio para nuestra iglesia de lo que tú quieres a través de la enseñanza que Tito recibió por Pablo, pero dirigido por tu Santo Espíritu, de cómo debe ser y cómo comportarse la iglesia
y ante la sociedad desenvolverse. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Capítulo 1 nos dice claramente cómo está esta relación de presentar el Evangelio. Es la primera vez que Pablo se presenta como siervo de Dios. Anteriormente en las otras cartas se presenta como siervo de Jesucristo, pero ahora como siervo de Dios. En esta énfasis de cómo Dios, y luego también siervo por convicción y apóstol por llamamiento del Señor, en los cuales nos habla de predicar el Evangelio y luego también nutrirnos. O sea, nacimiento nuevo y leche espiritual no adulterada para poder crecer sanamente y tener esta fortaleza en el Señor. Siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento. Y aquí nos viene a estar dando con tantos detalles acerca de la soberanía de Dios de elegir. Dice, de la verdad que es según la piedad. Y todas las personas que creemos en Cristo Jesús y buscamos servirle, precisamente se ha de manifestar la piedad, estas características que tienen que ser reflejo de que el Señor Jesucristo vive en nuestras vidas. En la esperanza de la vida eterna, y como todos aquí tenemos que saber que no existe el purgatorio, que no existen estas cosas que estamos ahí esperando que alguien interceda por nosotros cuando ya estamos muertos, porque toda decisión es en vida que el Señor quiere que nosotros creamos en Cristo Jesús. Por eso habla de esta vida eterna que el Señor ofrece, pero como resultado de esta salvación en el Señor y del conocimiento de la palabra, de conocer por qué el Señor nos salva, para qué nos salva y a dónde vamos, a esta esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente y que es verdad, promete desde antes del principio de los siglos. Como el Señor ya tenía un plan para cada uno de nosotros, y es un plan general en la que va trabajando individualmente, personalmente, llamado cada uno por su nombre, un traje hecho a la medida para cada uno de sus hijos, trabajando diario, buscando y modelando y remodelando y quebrantando diariamente a sus hijos. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Dios y Jesucristo. En la mañana Jonatán nos decía cómo se manifiesta la Trinidad ahí, de cómo se refleja el nombre de Dios Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Aquí algo que los testigos de Jehová no creen y nada más ya retoman más a Jesucristo, puesto que ya la gente les reclama porque no hablan de Jesucristo. Ahora ya hablan más de Jesucristo, pero para ellos Jesucristo no es Dios. Y aquí Pablo está haciendo un énfasis a Tito, Señor Jesucristo nuestro Salvador, Dios Padre y del Señor Jesucristo. Jesucristo es salva. ¿Y por qué salva el Señor Jesucristo? Por su obra redentora en la cruz y también porque Él solo perdona pecados. Él es Dios. Por eso así lo entendieron los judíos, por eso lo sacrificaron, porque ellos entendían que Jesucristo se decía Dios. Por eso lo crucificaron. Y los testigos de Jehová, y por eso aquí, hermanos, hace énfasis en la sana doctrina. ¿Por qué tenemos que estar analizando constantemente, aunque sea esta chiquitita carta de Tito? Pues también porque habla de esta doctrina que nosotros tenemos que entender por fe y vivir, y porque así es la voluntad del Señor. Porque Jesucristo es nuestro Salvador, porque perdonó nuestros pecados. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y luego dice, versículo 5, entramos a ver cómo, igual que le dijo a Timoteo en Éfeso, dice, a ver, este invento del hombre blanco.
Si fuera yo artista ya estaría acostumbrado a estas cosas, pero ahí va, ahí va. Fíjate que tengo unas orejas de Dumbo. ¿Sí conocen a Dumbo? ¿Sí recuerdan a Dumbo? Ya no existen esas caricaturas. Bueno, yo las tengo, por eso me cuesta trabajo aquí esto. Pero por esta causa te dejé en Creta. Nos pasaron, cuando estudiamos este libro los miércoles, nos pasaron unas fotografías de la Creta, de la isla de Creta, porque así se llama actualmente, Creta, y es una isla paradisíaca. Si alguien quiere irse a pasar su luna de miel, vaya allá si quiere. Pero es una isla muy bonita. No sé cómo haya estado en aquel tiempo, pero creo que estaba igual, porque por eso se portaban así las personas. Miren, dice, por esta causa te dejé en Creta. Pablo y Tito se ve que pasaron en algo rápido por ahí y no tuvieron tiempo, se fueron, pero dejaron sembrada la palabra. No dudamos que en el día de Pentecostés algunos hayan recibido también la palabra de Dios y hayan ido y compartido ahí, pero Pablo y Tito se van, por poco tiempo estuvieron ahí, pero luego, por eso Pablo le dice, por esta causa te dejo en Creta, en esta isla, ¿para qué corrigieses? O sea, Tito se convierte en un representante de Pablo para todas las iglesias que ahí nacieron. Y luego dice, ponlas en orden, ve cómo le haces en el Señor, pero mira, aquí te doy las pautas. Dice, ve y corrige lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad. Ancianos como símbolo de madurez, de conocimiento, de cierta ventaja en cuanto a su conducta, porque ya tienen cierta experiencia. No tanto de que tengan que andar con bastoncito, pero sí por su madurez. Establezcas ancianos en cada ciudad. Y aquí pueden preguntar cómo se conforma nuestra iglesia, si hay ancianos, y vamos a ver cómo dice más adelante, cambia la palabra, el término ancianos, Pablo, y dice, establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así es que sé obediente, y cuando nos envían a predicar el evangelio, nos envían a ser de bendición a otro lugar, tenemos que ser obedientes a las palabras y a las instrucciones, a la enseñanza que se nos ha dado, que es lo que hacen los misioneros cuando van a un país diferente. No van y predican lo que ellos quieren, van y hacen lo que se les ha mandado. Y dice, vayan y prediquen todos estos ejemplos ancianos. Y por supuesto, al haber llegado Tito y dice, vamos a establecer ancianos. Usa esta palabra que es presbíteros, es su raíz esta palabra de ancianos, presbíteros, en cada ciudad, como yo te mandé. ¿Y cómo debe de ser el anciano? ¿Todo arrugado? Pues puede ser, pero sí, hay arrugas. Pero no eso es lo que hace el anciano. ¿Cómo debe ser un anciano? Dice, tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. No quiere decir que necesariamente el anciano tiene que estar casado, puede haber ancianos solteros. Sin embargo, si está casado, es nada más con ¿cuántas? ¿Con cuántas? ¿Y cuántas hoy en día? Yo conozco personas que se dicen pastores y se han casado 3, 4 veces. Dice, obedece, Tito, diles que es con una sola mujer. Hay iglesias grandes y predicadores que salen en la tele, y iglesias que tienen 3,000, 4,000 gentes y que van por todos lados, y el pastor se ha casado 3, 4 veces. El anciano se ha casado 3 o 4 veces. No, aquí dice que tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.
Y son las características, otra vez, mira. No tienen un diurex, a ver si traes una cinta o cola loca. No, no me la quitaría. Gracias, gracias. Ahí hay cinta gris, ¿no? No, no. Tú compraste cinta gris. Bueno, dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esto, hermanos, quisiera que lo llevaran más allá en cuanto cuando votamos nosotros. Tenemos que estar viendo por quién votamos, no quién nos dé más tortas, o no quién nos dé más dinero, o departamentos, o casas, o ciertas ayudas sociales, porque luego eso compra y limita esa libertad de poder votar y elegir. Tenemos los gobernantes que nos merecemos, y gracias a Dios porque somos un país democrático, pero siempre vamos a tener lo que nos merecemos. Pero si pudiéramos entender que si uno de los candidatos no nada más no tiene a una mujer, sino 2 y 3, porque saben, fue curioso que cuando estaban haciendo una ley en nuestro órgano legislativo aquí en México, una ley que declarara cuánto ganan y en dónde lo gastan, más o menos, se opusieron muchos de los senadores y de los diputados a esta ley porque dijeron, no, es que yo tengo 3 casas, o sea, 3 esposas. ¿Y cómo le voy a hacer si se da cuenta mi esposa que yo tengo otras 2 casas? No, esta ley no debe de ser para nosotros. Pero esto nos dice que el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo quiere gobernar la iglesia? Si lo llevamos al plano de al plano político, vemos que tenemos que impulsar a aquellos que por lo menos se mantienen en ciertos principios bíblicos de tener una sola mujer, porque llegan al poder con tantas esposas que imagínense lo que necesitan de hacer de corrupción allá para mantener a esas familias, y simplemente cómo quieren gobernar al país cuando no gobernaron una casa. Políticos casándose 1, 2, 3, 4 veces. Este no es el énfasis que nos da aquí, pero sí nos dice que si nosotros, los ancianos, los pastores, los obispos, los sobrevedores, tuviéramos varias esposas, ¿cómo podemos decirle, respeta a tu esposa? A ver, solteritos, nada más en una, y yo tengo 4 o 5 esposas. No, es donde precisamente la palabra del Señor nos enseña que veamos quién está al frente de nuestra congregación. Somos cartas abiertas, leídas por todos. De una mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Vemos cómo hay pastores en los cuales se están dirigiendo su iglesia, pero los hijos van a otra iglesia porque no le gusta esta iglesia, o porque están peleados con los miembros de esta iglesia y se van a otra iglesia, o bien porque la iglesia que está dirigiendo su papá es aburrida y triste y se van a otra donde danzan, bailan, gritan y hay prosperidad. Entonces, tiene que estar la familia unida. El pastor junto con su familia asiste a la misma congregación, sirven a la misma congregación, con gozo y con convicción están sirviendo en la misma congregación. Y no están acusados de disolución ni de rebeldía, y recordemos lo que representa este pecado de rebeldía semejante a la hechicería y a la brujería, que es lo que nos habla en el Antiguo Testamento de la rebeldía. Rebeldes, no hijos rebeldes, desobedientes en su edad propia, de la edad momentáneamente, temporalmente, pero siempre, nunca en rebeldía. Así es que, hermanos, ¿cómo están los pastores de esta iglesia? ¿Cómo estamos los ancianos de esta iglesia? No para que seamos perfectos, pero sí para que puedan orar, para que nos mantengamos en este perfil que el Señor nos dice
que debe haber en cada uno de los pastores. Porque es necesario que el obispo, versículo 7, el obispo, y aquí ya cambia, ya no usa ancianos, aquí ya usa obispo, que quiere decir guardián, sobrevedor. Y me gusta mucho el término sobrevedor, porque sobrevé las cosas, no nada más ve las de abajo. Cuando viene un hermano, nos comenta, nos dicen, está pasando esto. Nuestra posición es de que el Espíritu Santo nos ayude a ver no nada más un punto, sino cómo implica, cómo las ondas de esa, como efecto de lo que está pasando, cómo abarcan más cosas, cómo va más allá, adelantarnos de todo lo que pueda pasar. Porque es necesario que el obispo, o sea, recordemos, ancianos, obispos, pastores, sobrevedores, guardianes, si quieren usar, de la congregación. Debemos ser celosos, debemos estar, como la palabra del Señor nos los dice aquí, el obispo sea irreprensible. Yo sí creo que a mí me puedan reprender seguido, mis hermanos, pero lo hacen con amor y lo hacen con mucho gusto. Y miren, irreprensible con esta cosa. Y es que me quito los lentes y me los pongo, pero ya inventarán, a ver si inventan algunos lentes que se pueden quitar y poner sin afectar el micrófono. Pero dice aquí, es necesario que el obispo sea irreprensible, no perfecto, pero sí irreprensible. También como administrador de Dios. Si ustedes nos vieran con un Lamborghini, un Ferrari afuera, ¿qué dirían? ¿Somos buenos administradores? Cuando hay tantos misioneros que necesitan. ¿Sí les gustaría que nosotros trajéramos un Lamborghini? Bueno, quizá no saben lo que es un Lamborghini, pero un carro de esos ostentosos, rines cromados, luces y todo así como para que asáltenme, vean lo que tengo. ¿Les gustaría? ¿Sería congruente? No sería congruente. Entonces, hermanos, como administradores de Dios, no soberbio. Yo soy el pastor. ¿Qué quieres? El miércoles a las 8, pero del año que entra. ¿Les gustaría que estuviéramos en ese plan? Que nos hablan a la 1 de la mañana, oye, ¿qué te pasa? Háblale a mi secretario. Háblale a Roberto. Y si es muy duro, háblale a Chuchín, pero a mí no me hables. ¿Sería bueno que nos portáramos así? No soberbio, no iracundo. ¿Alguien me ha visto enojado? ¿Alguien nos ha visto enojados? Yo creo que sí. Y sí los he espantado en ocasiones, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero no iracundo, no para toda y ¿qué quieren, hermanos? No, tampoco refunfuñón. Sí reconozco en lo personal, porque a mí me toca este primer capítulo, y no sé si por eso me lo pusieron a mí, pero sí, en ocasiones no tengo paciencia y los agarro a patadas y golpes. No, nunca jamás lo he hecho. No, nunca jamás lo he hecho. Nunca jamás lo he hecho, ni lo he pensado, ni lo he deseado. Pero sí a veces quizá no tengo la paciencia y contesto no agradable. Sí he hecho llorar hermanas, hermanos, pero después vienen y me hacen ver y pido perdón y entonces ya les limpio las lágrimas y les regalo unos pañuelos para que ya se les olvide. Pero sí, no iracundo, con dominio propio. Pero esto se va aprendiendo sobre la marcha, hermanos. Esto no se aprende de un momento a otro. De hecho, nadie de estos asistió a un seminario y obtuvo todos estos títulos porque logró hacerlo. Jamás.
Lo que está haciendo Tito es en Creta ver quiénes tienen estas características y decirles trabajen, aunque no tengan ese título de que hayan pasado la materia de soberbia, que hayan pasado la materia de irreprensibles, que hayan pasado la materia de no disolución de sus hijos. Estas no son materias que se dan en el seminario, pero se dan en la vida diaria de la iglesia y del servicio, porque es necesario que sea buen administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Gracias, hermanos, por los que me han regalado algo de una botella de vino, se los agradezco y me dura un año esa botella de vino, así es que, pero damos gracias a Dios, pero no estamos aquí duro, no hay pastores borrachos, pues no debe haber pastores borrachos, pero doy gracias a Dios por las hermanas que sí me han dado una botella de vino, pero no estoy dado al vino, no tengo que tomar vino para venir a predicar, esa es la cosa. Bueno, no pendenciero. Cuando empezaron a construir esta cancha aquí, yo quería protestar, pero no puedo ser pendenciero y tener que tener paciencia por todos los daños que ocasionaron y con todo este movimiento. Sin embargo, no debe ser uno pendenciero. Si yo veo que algún hermano, simplemente ustedes me vean manejar, y imagínense que me vean manejar y que de repente se me cruzó un pecero o un taxi pirata y me baje y órale, a ver, y saco mi bat de béisbol y órale. Y, oiga, pero usted es pastor de la iglesia evangélica Coajimalpa. Sí, pero ahorita no, ahorita, espérate. No puedo. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. Hermano, ¿cuánto me das? Y no te regaño en público. O ¿cuánto me das? Y digo que no lo vi. No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Y aquí vienen, primero fueron unas recomendaciones de aspecto negativo que no debe de tener el pastor, el anciano, el obispo, el sobrevedor, el guardián. Ahora vienen estas recomendaciones que son positivas, sino hospedador. Abre tu casa, que no es que si la abro van a ver que tengo como 5 televisiones en toda la casa y unos pósters de ahí y tantas cosas que distraen, que no reflejan precisamente lo que un pastor anciano debe de ser. Hospedador, abierto, que no lavaron los trastes, sí no los lavé, por eso lo invité, hermano, para que me ayude a lavarlos. No es así, pero sí hospedador, abierto a que conozcan la casa, puertas abiertas, las casas del cristiano tienen que ser puertas abiertas, que no nos dé pena. No, que si tenemos muebles Chip and Dale o muebles de Coppel, o ¿cómo se llama esta tienda? Bueno, es de diferente calidad, o que si no tengo mucho espacio o no espacio, la casa vale por lo que las personas, es como nuestra iglesia, no es el edificio el que lo hace, sino nosotros le ponemos el calor, la calidad, la grandeza, los miembros, las piedras vivas que estamos aquí. Pues en una casa también no es que tenga que estar de lujo o terminada o hecha una maravilla, sino que sea hospedador. Tú abre tu corazón, recíbelos, y en tantas casas nos han recibido a mi esposa y a mí, en casas en las que los esposos nos dejan su recámara y se van a dormir a la sala, o hemos dormido en casas con petates. Y de veras es hermoso cuando hemos ido a vivir a dormir en casas con petates y escuchan las ratas en el techo y todo, y salir y que el Pedro le esté ladrando porque otra vez. Ahí hay alambres, no hay alambres ahí. Ya no sirve. ¿Por qué a Natán no se le cae y a mí sí? Porque yo me estoy quitando y poniendo los lentes. Sí,
van a pensar, soy bien pendenciero que hasta llegué con todas las curitas en la cara. Gracias. ¿Es transparente la cinta para que no se vea? No. Pues cinta adhesiva. No pega. Bueno, ya sabes que no me voy a quitar porque sí todavía veo. Así voy a dejarla. Pero bueno, hermanos, perdón. Ya, hospedador, amante de lo bueno. Hermanos, nada más regalos de 5,000 pesos en adelante. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Amante de lo bueno, de aquello que sea, que muestre que el Señor vive en mi vida. De lo bueno, de aquello que es aceptable, que es agradable, que realmente es algo que sí debe mostrar que hay bondad, que hay algo que refleja la presencia del Señor. Dice, amante de lo bueno, sobrio. Ya Josué una vez nos dio, José Isidro nos habló de la sobriedad, de ser sobrios, plenamente conscientes, cabales de lo que tengamos alegría o tristeza, tengamos hambre o no, que seamos sobrios, con templanza, justos. No estar ahí siendo parciales, sino justos, santo, apartado, con esa santidad que el Señor da y que cuesta trabajo, que realmente es todo un proceso que el Señor hace en sus hijos. Dueño de sí mismo, dominio propio, dueño de sí mismo. Qué difícil es, y más cuando a veces las situaciones en la iglesia se presentan tan difíciles que luego no tiene uno la paciencia y se le quita a uno eso de dueño de sí mismo. Pero el Señor quiere que nosotros estemos conscientes, y hermanos, todos ustedes son responsables de que seamos así. Uno porque están orando por nosotros y otro porque vienen con mucho amor y le dicen, hermano, no está siendo usted dueño de sí mismo. No está usted siendo santo, no está usted siendo sobrio. Y con amor tienen que venir y decírnoslo. Y no nada más los grandes, los niños, los adolescentes, los jóvenes pueden venir y decirnos a nosotros, líbrame, Señor, de los errores que me son ocultos. Todos nosotros somos responsables unos a otros en este cuerpo de estarnos comparando, de estarnos filtrando a través de estas enseñanzas de cómo debemos ser para los que servimos en la iglesia. Así es que, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñanza, que haya conocimiento de la palabra, que la pueda compartir y practicar y exhortar y todo hacerlo en base a la palabra de Dios, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay gente que siempre está en contra de todo, siempre está contradiciendo o nunca les parece todo, y es donde necesitamos esa paciencia para poder exhortar y enseñar y convencer en el Espíritu Santo de que esto se hace así, no porque yo quiero, no porque el consejo pastoral lo quiera, sino porque el Señor así nos lo enseña. Versículo 11 versículo 10, porque aún hay muchos contumaces, o sea, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y efectivamente vemos que en las iglesias luego hay hermanos que se rebelan, no están de acuerdo, y es por este que luego se forman tantas iglesitas. Y hermanos que dicen, no, que el pastor, no, que los ancianos, no, que aquí no bailan, gritan, saltan, y aquí hablan hasta del infierno. ¡Qué horror! No debemos hablar del infierno. Y oye, hermanos que traen otras intenciones, son lobos disfrazados de ovejas, y entonces empiezan a trabajar, empiezan a dividir, a rebelarse, y de repente los vemos
dividir iglesias y formar iglesitas, jugando a la iglesia, jugando a que es con esa rebeldía con la cual están haciendo cosas que Pablo quiere evitar. Y le dice a Tito, mira, ve todos estos habladores de vanidades y engañadores. Y obviamente aquellos de la circuncisión, todos querían que Tito se circuncidara conforme a los ritos judíos, porque era griego, pero Pablo les dice y les enseña y les convence de que la salvación en Cristo Jesús no es por cumplir la ley, sino por la gracia. Y por lo tanto, Tito no se vio enfrascado en estas cosas porque Pablo entendió a toda la iglesia neotestamentaria de que no debían exigir estos ritos que estaban establecidos y que la salvación es por gracia. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, Epiménides, fíjense lo que Pablo habla aquí. Lo de los cretenses, la descripción de los cretenses, que es de donde viene la palabra cretinos. Cuando le dicen a alguien cretino, tiene todo este sentido peyorativo de decir que tú estás muy mal. Pero Pablo se agarra de alguien que vivió 600 años antes de Cristo, un profeta y poeta que existía y que definió a los cretenses como lo que dice aquí. Uno de ellos, su propio profeta, desde el año 600 antes de Cristo, Pablo retoma esta fotografía de Epiménides que dice, los cretenses siempre mentirosos. Híjole, quién sabe qué vio Pablo en su corto tiempo en Creta, pero sí todos lo sabían, eran conocidos de que eran mentirosos. Y mentirosos significa, ¿los mexicanos seremos como los cretenses? No. Cuauhtémoc, Moctezuma, Huitzilopochtli, ellos no fueron así. ¿Creen ustedes? Espero que no nos tengamos cierta semejanza a los cretenses, pero los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias. ¡Wow! ¿Cómo se llevaban? ¿Qué es lo que reflejaban? Es increíble que Pablo haga énfasis en estas cosas. Pero miren a lo que estaba mandando a Tito. A Tito no le dio miedo ver a todas estas personas que eran mentirosas y que eran malas bestias. No todos lo eran, pero sí la mayoría. Ese era el rasgo característico de los cretenses en aquella época. Malas bestias, glotones ociosos. ¿Alguien aquí es glotón? Vamos a pasarlo a la báscula. Ajá. ¿No han tenido la tentación de glotonería alguna vez? ¿Tú, Otto, te has comido, qué, 3 pollos en 5 minutos? Glotón, ¿qué es glotón? Cuando tenemos comidas aquí en la iglesia, está servido todo. He visto cómo a veces no importa que los demás no coman, me lleno, glotón. Piensa en los demás. Pero es que mis hijos se van a enflacar si no les sirvo. Pero faltan hermanos. No, mis hijos primero. Y luego todo tirado allí, abandonado, porque el hijo no se lo comió. Hermanos, glotonería habla de ese dominio. Eran glotones. ¿Y saben por qué eran glotones? Porque eran ociosos, no tenían nada que hacer. Y ya me imagino cuando nos sentamos delante de la tele y come, papitas, sabritas, todo. Glotones, ociosos. Como no hay nada que hacer, nada más como. Qué triste definición de los cretenses. Este testimonio, dice Pablo, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. ¿Qué papel para Tito? ¿Qué papel? Ay,
¿Qué posición le puso Pablo a Tito? Ve y repréndelos. ¿Cómo lo iban a recibir? Tito, bienvenido por decirnos que somos glotones, ociosos, malas bestias, mentirosos. Bienvenido, Tito. Sí, mira, yo quiero ser anciano. Así lo recibieron, pobre Tito. Verás, me fascina Tito. Cada vez que estudiamos esto, Señor, en cierta forma me has hecho como Tito, por eso me he ido como en feria, pero gracias, Señor, porque Tito descansó en ti y se fue a confrontar con estas malas bestias, glotones ociosos, siempre mentirosos, para poder distinguir a aquellos judíos que sí estaban teniendo un buen testimonio en muchas de las iglesias. Se habla de 90 a 100 ciudades que tenía esa isla de Creta, y por lo tanto habría muchas iglesias, no la misma cantidad de las mismas ciudades, pero sí muchas iglesias en las que Tito tendría que andar en ese ambiente de glotonería. Y dice: por favor, Tito, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duro, no le tengas temor y háblales a lo derecho. No andes, hermanos, miren, ya el cinturón se le revienta. No, tú diles, ¡pum! Hermano, estás así porque estás come papitas y Coca-Cola. ¡Bum, bum! El país de México es el que más refrescos consume. Entonces, Tito les fue a decir que no beban tanto refresco. Le voy a pedir a Tito que se reencarne y venga a hablarnos. No hay reencarnación. Bueno, estos ya son añadidos míos, pero sin embargo dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La salud espiritual se refleja también en esa salud física. Cuando tú andas deprimido, quitas los ojos del Señor, el espíritu triste seca los huesos. Las enfermedades muchas veces son originadas por precisamente no andar cerca del Señor. Y obviamente sí hay las enfermedades físicas, pero no originadas ni por nuestra vida disoluta del alimento y la glotonería, sino realmente. Por eso Pablo le dice a Tito: repréndelos, que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni todas las cosas que se dan y que hablan de los judíos que querían las leyes, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Quítalos, ayúdales. Tito, tienes un gran trabajo ahí en Creta y también en Coajimalpa hoy en día. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermanos, aquí es algo que nosotros tenemos que estar definiendo bien la posición en cuanto a la palabra de Dios, siendo amorosos para con nuestro prójimo, pero también definiendo nuestra situación. La palabra nos enseña que el homosexualismo es pecado. La palabra nos enseña que el matrimonio entre el mismo sexo es pecado, que las adopciones para estas personas del mismo sexo es pecado, que el aborto es pecado. Pero la Comisión de Derechos Humanos y las leyes dicen: la mujer es dueña de su cuerpo y ella puede decidir lo que quiera. Por supuesto que es dueña de su cuerpo y también responsable de rendir cuentas al Señor de su cuerpo, como también el hombre. Sin embargo, el aborto es pecado. Y todas estas cosas, aquí este versículo dice, porque muchas iglesias hoy en día, hubo una iglesia luterana aquí, supe del problema que tuvieron con su pastor, con la congregación, porque encontraron que el pastor estaba casando a homosexuales, porque obviamente pagaban muy bien, y estaba casando a homosexuales como pastor de esta iglesia, y lo descubrieron, y bueno, pues ya obviamente
tuvo sus consecuencias, pero es porque precisamente aquí nos dice, no atendiendo todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conducta están corrompidas. Versículo 16, termina el capítulo 1, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ay, hermanos, gracias por sus oraciones, gracias porque nos animamos unos a otros a trabajar conforme a la palabra de Dios. Queremos en todo momento que podamos con nuestros hechos mostrar lo que el Señor hace en nuestras vidas, que no seamos abominables ni tampoco rebeldes, ni reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es el capítulo 1, hay muchas más cosas, la historia sigue, si Dios lo permite, el próximo domingo por otro pastor y luego también por otro pastor, el tercer capítulo de Tito. Hay un libro que se vende en la librería con más detalles acerca de la carta de Tito. Hermanos, descansemos en la palabra del Señor, amemos al Señor y cartas abiertas, leídas por todos. El escrutinio que la palabra hace a través del Espíritu Santo sobre cada columna de esta iglesia, sobre cada siervo de esta iglesia, sea para la honra y gloria de Dios.